Imaynalla kasankichis llaqtamasis wawqipanakunas ñañas noqa waliqlla kasani qankuna yachankichis ña kay España suyumantapacha rimarimusaykichis noqaypata suti Maki. Imatas ruwasankichis saqaychis tukuy ima ruwasasqaykichista chimparimuychis k'asqarimuychis qhipakuychis kay kanalpi imarayku kay uqlluchar p'unchaypi qhawarikusun kay chaqrakunakuy killapi p'unchaypi hap'ikuy Catalina nisqa chayta uyarisun qhawarisun kay kasan taki kay suyu Uruguaymanta riqsisun imaynatachus paykuna kusikunku takiyninkuwan tusuyninkuwan chayman hinata uyarispa astawan ichapis runa masinchis kay Uruguaymanta rimarimunqanku chantapis qhawarisun kay takiyta kay qillqisqa El Mundo de Grey nisqa mañarimun payrayku riqsisun astawan kay takiykunasta kunan rimarisa Castilla Gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy miércoles les traigo otra murga uruguaya que titula Agárrate Catalina, un día de julio. En quechua, kay chaqrakunakuy killapi p'unchaypi hap'ikuy Catalina. Eso es lo que vamos a ver y escuchar a petición del suscriptor El Mundo de Grey. Espero ya con esto terminar las sugerencias del suscriptor El Mundo de Grey. Y si es que me he olvidado de alguna sugerencia de alguno de los suscriptores, por favor, mencione diciéndome te has olvidado de reaccionar a esta canción, envíenme el link del canal que ustedes quieren que vaya a ver y reaccionar, porque muchas veces yo busco el título y reacciono otro vídeo que quizás a la persona que ha sugerido no le gusta, pero también pedir a los hermanos uruguayos que comenten todo con respecto a la murga. De esa forma la gente que coincida con este vídeo conocerán un poquito más de su cultura y tendrán más ganas de conocer y descubrir otras murgas. Bueno, ¿qué más? Yo creo que nada más, y como siempre, lo que yo entienda, sienta con respecto a lo que vamos a ver a la murga, voy a comentar, así también ustedes comenten en la caja de comentarios. Qankunapis llaqtamasi suyarispa qhawarispa kay murga uruguaya nisqata qhawarina chayman hina astawan riqsisun imaynatachus paykuna t'ukurinku imaynatachus kusikunku kay murga uruguaya nisqawan kunan qallarina. Mucha alegría, ancha kusikuy hap'ikuy Catalina ne. Cuando usted se coma un pancho. Esas sabrosas y frescas bebidas tienen... El siniestro comenzó poco después de caída la noche y las llamas aún no han podido ser controladas debido al tamaño... Porque nadie te dice nada, no se puede pasar, yo no puedo pasar para mi casa, está todo cercado. Un poco indignado también porque Yo creo que de todo lo que estamos viendo o algo se hará la murga, no lo sé, porque veo que es como noticias de lo que está pasando, no sé si en Uruguay o en otros lugares, pero esperemos que nos aclaren un poquito en la murga. Alguno y el sanquichis llaqtamas kay willaykunas imaynatachus kan chay suyu Uruguaypi imachus tiyan chaykunasta rikuchimusanku ichapis chayman kay murga kunan uyarina, las autoridades tendrían que haber accionado antes. Eso es una mugre. Las llamas llegaban a 15 metros de altura. Imagínate todo lo que habría acumulado ahí. La gente se junta. Mirá cómo quedó todo. Tendría que haberse evitado esto. No era el final que merecía esta casa. Retomamos ahora el contacto con nuestro compañero Nano Fole, que continúa acercándonos de primera mano datos sobre lo que es a esta altura la noticia más importante del día. ¿Qué se puede saber desde allí, Nano? ¿Hay algún detalle más que nos puedas aportar? Blanca, no hay novedades significativas No sé, sobre estoy este un hecho. poco El jefe de bomberos se excusó amablemente con nosotros. con interrogaciones, No hay pero información. vamos a seguir Lo viendo. que vemos son las densas columnas de humo que cubren toda esta barriada. Lo que te puedo asegurar es que hay un halo de misterio en lo que queda de este viejo caserón incendiado.
Nadie podría decir que se esconde detrás de sus puertas cerradas. Misterio, como hay muchas cosas que pasan. ¿Qué les decía, eh? Tras el dintel, ¿qué secreto guarda? ¿Qué laberintos perdidos habrá en los pasillos oscuros de su soledad? Yo creo que todo lo que hemos visto al inicio como introducción a la murga es sobre el tema que van a tratar en esta murga. Seguiremos escuchando, yo también tengo mucha interrogación. Corto porque por copyright no quiero que me bajen el vídeo. Kankuna llaqtamansi suyarinkichis imachus karqa chay wasipi chay ukhupi ima willaytachus pakaymunanku ima yachaytachus pakaymunanku kunan uyarina ichapis kay murga Uruguaya nisqapi willamuasun imachus karqa kunan uyarina. A la casa con claro misterio lunar, vimos crecer los peldaños de humo de un cuento gris desvencijado. Rumores corriendo trenzados. Mentiras de la realidad, y alguien nos contaba, que alguien le contó, que alguien más le dijo, que una vez lo vio, que es un señor especial, extrañamente anormal, anacoreta y soñador. Si alguna vez trabajó, si el caserón lo heredó, nadie jamás lo averiguó. Es un castillo, un campanache de cachivaches por arreglar, entre aparatos destartalados, inmaculado, intelectual, y desde antena, y desde penas fascinantes que hablan con él. Es un cirujano, la vieja bruja, millonario, trinchera y rey. Dice que tiene 100 gatos y un palacio de basura, y tormentosas sinfonías y poemas en latín. Que no es un loco de la guerra ni le sobra la cordura, y nadie sabe si es el más triste del mundo o el feliz. Nuestra historia cuenta que se llama Julio, que no entiende el mundo, que jamás salió. Y cuenta el barrio que cuando el barrio duerme, con los ingrávidos andares de los gatos, La vieja busca entre libros y zapatos aquella carta que nadie escribía. montañas de almanaques. Mucha información hay en esta murga. Todo lo que están contando yo creo que es en base a esa casa que se incendió, que tenía muchas cosas y que vaya a saber si el señor que vivía ahí tenía la enfermedad de Diógenes, porque esa enfermedad hace que no tiran nada, o sea, acumula porque para esa persona es tesoro, más o menos así. Y todo lo que están diciendo, pues me parece que relata cada episodio de lo que ha pasado, ¿no? Eso es lo que yo por el momento he entendido. No sé, ustedes quizás saben mejor que yo, pues comenten. Pero aparte de eso, el apreciar su vestimenta, su maquillaje,
la forma que expresan, da alegría. Están contando una cosa triste, pero la mayoría de las personas sonríen al verlos. Qakuna llaqtamasi suyarisankichis imaynatachus kay willamunku imachus karqa chay wasipi. Ichapis huk runa karqa q'upa tantaq unquy chayqa, chay q'upana tantana nimachu qaqchu. Ichapis chay lawrarqa, ichapis chayta willamusanku tukuy imata. Chantapis nini runa sumaq p'achakunku, allin p'ininkupis ancha uyanpi q'achitu tukuy ima, uyarinallapuniya. Gente, si les está gustando la murga y también quieren ver otro tipo de vídeos, les invito a que vayan viendo las direcciones que tengo aquí en el canal en su diversidad de géneros musicales para el gusto de ustedes. Así también pueden sugerir a sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. Alguna pillastama si suyarisawankichis, ¿sí? Munankichishchu hasta un kawarita kajina taquita, kaikanatin aska takikunas tukuylaya géneros paqankuna uyarikamunaykichis paqawarikamunaykichis chantapis mañamuychis ima takirunatachus uyari qhawarimunaykichis noqa apamunaypaq. Kunan qallarina uyarita qhawariyta, Un cuento encantador que en todas sus botellas y en todos sus espejos la vida es el reflejo pero de una función. La murga busca entre libros y zapatos un día de julio. Es una forma divertida e interesante de contar un suceso trágico para mí. Algunos yarsankichis, kay kasan sumaq willay, kusikunapaq chayman hina rimamusanku ñak'ari kawsay runaqpata ñak'ariypi kawsasqanta. Lista tentativa. Refutar las 4 teorías sobre el origen del universo. Chequear horarios y dosis de la medicación de mamá. Darle de comer a los gatos. Encontrar los puntos en común entre Tesla y Einstein. Diseñar un barrilete que imite el vuelo de las mariposas y pueda ser remontado desde el interior de una casa. Luego de las 2:30 am, revisar los archivos de las investigaciones pendientes. Consumismo annuncia un'era di prodotti che vengono forniti con built in obsolescenza, un'epoca segnata dalla crescita esponenziale dello smaltimento dei rifiuti osteoporosis, cirrosis, Crescimento exponencial da eliminação dos resíduos da Las indústria. patentes de Tesla y su trabajo teórico forjaron las bases de los sistemas modernos de potencia annuncia eléctrica un'era por di corriente. prodotti che vengono forniti con built in obsolescenza, un'epoca segnata dalla crescita esponenziale dello smaltimento dei rifiuti. ¡Julio! Estás entre los papeles como una rata. Es como decir, para mí, no sé si para ustedes, que hay alguien que siempre quieren que hagamos lo que ellos quieren a beneficio de ellos, pero nunca es a beneficio nuestro. Nos hacen creer que es para nuestro bien. No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Qankuna llaqtamas qhawarisankichis kay, huk runa sumaq ñawirisan saqasta, chayman hina noqa nini, wakin runas niwanchis qankunarayku tukuy ima rurasayku mana hinachu, ichapis noqanchis ninchis, hina yanapawasanchis, mana, paykunaraykulla tukuy ima ruwanchis. Chay Tesla nisqa, qankuna riqsinkichis chay qillqarimuychis, kunan uyarina. Datas de laboratorio, escucha, sí, chay uyarin hawasankichis. Julio se resiste a que el sistema se lo trague, por eso es que tiene decidido no salir. Él se ha refugiado en su casa para siempre y dice que el mundo no es lugar donde vivir. Julio,
lugar donde vivir. Ya desde pequeño tuvo rasgos de ermitaño, dicen que la madre tuvo el parto en el hogar, como el primer año transcurrió sin sobresaltos. Decidí cortarle el cordón umbilical. Julio, comenzaba a caminar. Vaya, hijo mío, disfrute de la libertad que brinda el hecho de vivir encerrado en su propia casa. ¿Saben que este vídeo es casi de 2 horas? Es muy divertido, también hace pensar mucho, al menos a mí. Casi la mayoría de los países vivimos así, encerrados. Me hace pensar en la Organización Mundial de la Salud, en la ONU, como lo quieran llamar, que tienen su Agenda 2030 y 20 hasta el 45, me parece que están queriendo alargar una agenda donde quieren erradicar la hambre, la pobreza, la igualdad de género, tantas y otras cosas, ¿vale? Si leemos, parece que fuese un escrito a Papá Noel, donde Papá Noel todo lo que pedimos nos trae y nos complace y no sabemos cómo. Pues es lo mismo. No sabemos cómo van a realizar todos esos proyectos. No solamente es para un país, sino es a nivel global. Si en ese proyecto a nivel global no logran ellos, la ONU, digamos, hacer realidad, no va a ser culpa de ellos, va a ser culpa de sus gobiernos que han apoyado a esa agenda. Y la verdad, para mí, es algo similar ver esta murga. Y por eso se me vino eso en la mente. A mí me gustaría verlo y lo veré, pero mi reacción, si yo me pongo a ver todo, no lo van a ver, porque la mayoría, cuando reaccionan 5, 6, 7 minutos máximo. Yo a veces me paso hasta media hora, porque me gusta comentar, porque de eso se trata la reacción. Pero ustedes que son de Uruguay, que ustedes saben exactamente, también comenten para que la gente opine de la murga, porque es una forma divertida de contar historias y hechos reales. Eso es lo que pienso de la murga. No ganini llaqtamanchis kay uyarisankichis, kay pachapi huk ucha hina hisk'asqa kawsanki, tukuy hina kawsanchis kay pachapi. Kay ONU nisqa Organización Mundial de la Salud nisqa paykunaqa tawa pisqa ver chunka tawayuq ruwaykunas ruwananku tiyan kay agenda nispaqa ruwaykuna 2030 nisqapi. Chaypitaq nin mana kanqachu yaraqay tukuy llank'anqanku warmipis kallpayuq kanqa chika imasta nin. Manataq hunt'ankuchu kunankama, chay chika watastaña chayta ninku nita hunt'ankuchu kunan aysaymunanku hasta al año 45 nin. Mana atiptinkunqa tumpanqanku gobiernos ninchisman imarayku paykuna yanapanku chay ruwaykunasta. Chayraykus huk uchis hina kawsanchis, mana kacharisqas. Chayraykus nini kay rimamuypi kay murgapi, chaytas hina nimunan, chayman hina yuyu t'ukurispa nimaykichis. Ichapis mahinachu, nuqa sientesqayta kay ukhuypi nimusaykichis, qankuna t'ukuriychis. Gente, les pido que vayan apoyándome, viendo el vídeo de principio a fin, dando me gusta, compartiendo con todas sus redes sociales, comentando también. Si ustedes quieren hacer donaciones, les dejo el link de PayPal para que hagan sus donaciones a gusto de ustedes. Alguna llaqtamashis mañarikichis alguna yanapanawaykichista hawarispa kay videota qallasqanmanta hasta tukukunankama qallqirimuychis munani nispa qumuychis chaskista hina apachichis tukuylaya redes sociales nikichis.
Chantapis pay palman saqani, kaytuta hina chayman munasqaykichis churankichisman. Kunan qhawarino chiquitantawan chanta tukuchisun. Ya escribía en 15 idiomas, pero los pañales los seguía usando igual. Julio, Julio, Se empezó a desarrollar. a los 17 ya era máster grado 9 en filosofía, arte y física nuclear. A los 18 formuló 3000 teoremas Y dejó la teta y aprendió a desayunar. Julio, Julio, ya es un hombre de verdad. ¡Julio! Ahora vamos a escuchar lo que quiere decir. ¡Julio! Julio, ¿dónde estás? Julio, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi hijo? Julio, ¿dónde está? Ahí está Julio. Bueno, es como decir, ¿no? Todos somos inteligentes. Es mi forma de ver. Todos somos inteligentes, unos más que otros, pero todos tenemos la capacidad de razonar y sabemos cuál es la solución, pero no lo hacemos por egoísmo o porque simplemente hay otra persona que es superior que nosotros que nos manda a no dar la solución. Y en la mayoría de las partes es por esto. Si hay inteligencia, ¿por qué hay destrucción? Cada vez somos más inteligentes, cada vez queremos dominar a los que, entre comillas, supuestamente son pobres y ignoran la información, no es que sean tontos, ignoran porque su tiempo, todo están dedicado a otra cosa que es busca de comida. Otros ya tienen eso y ya están en busca de otra cosa. Eso es para mí, a mi entender. No sé si es eso o ustedes también pueden comentar. Kankuna llaqta masisnin, kay waway tukuy imata yachannin, tukuy imata. Kay pachapi tukuy yachanchis, ichapis mana q'altuntachu, wakinkuna astawan yachananku, wakinkuna mana. Chay imagina, chay hina yachaykuna, imarayku maqanakunchis, imarayku chiqninakunchis, imarayku saruymunanchis runamasinchista, imarayku wakin runamasinchis atiyninchiswan, kalpanchiswan saruymunanchis. Imaginachu kanan tiyan. Kay yachayta hap'ikunchis kay umanchispichaqa, walay kawsayman chayanapaq, allin kawsayman, wakinkuna mana chayta munankuchu imarayku, wakin runamasinchis ichapis mana yachay munankuchu imarayku, llank'asanku mikhunanrayku, chayraykus mana atinkuchu, mana sunsuraykuchu. Chayta niriyman. Gente, no se olviden también mencionar de qué parte del mundo me están viendo, para que la mayoría de la gente también sepa que aquí en este canal se están reuniendo de varios países y compartir nuestras culturas. Eso hace que, o lo que pasa en nuestra historia, hace que aprendamos y no cometamos los mismos errores. También quiero enviar un gran saludo a todas aquellas personas que se han suscrito, que constantemente mandan mensajitos, sugieren artistas, para todos que me están viendo y en general para todos que tengan un buen día y un apretón de manos. Kankuna llaqtaman yarisawankichis. Kay pichus qhipakun, pichus qillqikamun, pichus chaskikamun, pichus qhawamusawan, chaykunapaq qankunapaq tukuypaq hatun napaykunata hatun k'api maki apachimuni y allin p'unchay kachun. Chantapis ama qunqaychischu maymantachu qhawamusankichá qillqarimuychis chayta. Kunan qhawarino chiquitantawan chaypi tukuchisun. Julio, ¿dónde estás? Por favor, claro, es imposible que te encuentre acá entre toda esta basura. Julio, estamos viviendo entre la mugre, Julio. No, estamos bien, estamos bien. Estamos viviendo entre las ratas, Julio. Mirá lo que es esto. Televisores rotos, radios a válvula, vitrolas a manija. Julio, mirá lo que hiciste con la mansión que nos dejó
tu padre, No, Julio. estamos bien así, estamos Mirá bien. el quilombo en el que estamos viviendo. ¡Dios mío! ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Nada, mamá, vos no hiciste nada mal. La culpa la tiene este sistema que funciona de manera completamente equivocada. Sí. ¿De qué sistema me estás hablando, Julio? El sistema capitalista nos mantiene a todos encerrados como si fuésemos bienes de consumo. Julio. Sí. Tenés 48 años, Julio. 48, Julio. Sí. Acabás de salir debajo de mis enaguas, Julio. Sí. Estás encerrado en una heladera, Walt Disney criollo. La estoy reparando. No tenés ninguna autoridad moral para venir a hablar de encierro. La que no tiene autoridad moral es esta sociedad de consumo, mamá. ¿De qué sociedad me estás hablando, Julio? ¿De qué relacionamiento social me estás hablando, abombado, Julio? Tenés 40... Julio, sos virgen. Julio, sos virgen. Julio, ni siquiera mojaste el bizcocho, Julio. Nunca mojaste el bizcocho. ¡Julio! Virgen. Virgo. Julio. Sí. Sos Leo y sin embargo sos Virgo. No digas más Y esa hablando palabra. de bizcocho, Julio, Sí. no sos capaz ni de salir para ir a la panadería. Ni pienso salir. Hasta que las cosas no funcionen como deben funcionar, no pienso poner un solo pie en la vereda. ¿Está claro? No venderé mi rico patrimonio al bajo precio de la necesidad. ¡Ja! Se puso artiguista el pelotudo. Bueno, es muy gracioso y me gusta mucho su forma de hacer razonar con esta murga a la gente. Yo creo que todo lo que ha pasado en relacionado con la mansión, por lo que se ha incendiado, y también por el sistema, por cómo funciona el capitalismo, por cómo somos adictos al consumismo, la verdad es encontrar una solución. Y entonces la solución está en nosotros, está en nosotros. Y depende de cada uno de nosotros, ya saben, parar el capitalismo. Yo pienso que todo en exceso hace daño. Y no sé, yo cuando me pongo a pensar estas cosas digo, nos quieren meter muchas formas, mejor dicho, ideas que ni siquiera nosotros queremos hacerlo, pero desde el colegio nos van metiendo que viéndonos mejor, luciendo muchas cosas nos vamos a ver y la gente nos va a querer y tantas otras cosas que ustedes saben mejor que yo. Pero lo que rescato de esta murga es que hace pensar, también hace reír. Entonces, ustedes disfruten. Yo voy a dejar el link de este canal donde estamos viendo este vídeo para que ustedes vayan a continuar y vayan a analizar y a razonar. Y también les invito que busquen la agenda de la Agenda 2030, qué es lo que quieren y pregúntense ¿y cómo van a lograr todo lo que están prometiendo? ¿A quiénes van a someter para, entre comillas, poder lograr si lo que está puesto en esa agenda nunca han podido cumplir desde su fundación? Sigue habiendo pobres, sigue faltando trabajo, hay tantas cosas. Espero que les haya gustado la lección. Hasta aquí, hasta otro vídeo. No ganini llaqtamasqa kuna uyarinkichis kay nimusqayta. Sut'illanta nimun imaynatachus kay ichapis chay wasipi imaraykuchus enqhakurqa, imaraykuchus chay runa mana lluqsirqachu, imaraykuchus mana kay yachay tukuyman chayanchu, kay imaynatachus capitalismo ninqay asqa qullqi tukuy runa llank'anku qullqirayku wakinkunataq rantinku chay consumismo.
Qankuna uyarispa kay murga t'ukuricha imarayku. Pitaq huchay nuqanchis, pichus ruwan chay tukuy imas rantinanchispaq, pitaq. Chayman hina ruwaychis kawsaynikichis. Chantapis niykichis masqarichis kay Agenda 2030 ONUmanta yachanaykichispa imatachis ruwaymunan nuqanchiswan. Huk q'uchasta hina kawsachiwaymunanchis. Chayllani riyman kay Kamalla Kachun llaqtamasis allin pachiwaq videopi tinkusun. Chantapis saqes k'aytuta hina qankuna uyarimunaykichispa kay asikamunaykichispa ancha kusa kasan, kay Kamalla llaqtamasis allin pachi.